Todo marchaba bien hasta que ella cometió un error: hablar. A partir de ese día desapareció de la pantalla. No fue casualidad. En la historia del entretenimiento mexicano, pocas figuras generaron tanto impacto y controversia como Irma Serrano. Conocida como La Tigresa, nacida en 1933 en Chiapas, se abrió camino con voz potente y carácter indomable en la música ranchera, para luego dominar el cine y más tarde escandalizar con producciones teatrales que rompieron todos los moldes morales de su tiempo. Su ascenso fue meteórico, pero su caída fue igual de estruendosa. Y no fue por falta de talento, fue porque tocó fibras que nadie tocaba. Su relación con el poder político marcó un antes y un después. A mediados de los años 60, Serrano mantuvo un romance con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, uno de los hombres más temidos de la política mexicana. En un país donde la imagen presidencial debía mantenerse intachable, el romance con una artista conocida por su sensualidad, su rebeldía y su lengua afilada se volvió un escándalo monumental. Según versiones difundidas en la prensa y en su propio libro autobiográfico A Calzón Amarrado, Serrano no solo fue amante, sino que incluso asistía a eventos privados con el mandatario, algo que provocó tensiones dentro de la residencia oficial. La historia da un giro cuando entra en escena Guadalupe Borja, esposa de Díaz Ordaz. Se ha dicho que al conocerse públicamente el romance, Borja, herida y decidida a defender su posición, impulsó una campaña silenciosa para borrar a Irma Serrano de los espacios públicos más importantes. No fue un decreto oficial ni un juicio, fue algo más sutil pero igual de efectivo. Una serie de presiones políticas, sociales y mediáticas que comenzaron a cerrar puertas. En ese contexto, la televisión mexicana, dominada en gran parte por Televisa, que en aquel entonces tenía un monopolio casi total del entretenimiento, jugó un papel clave. Televisa no era simplemente una televisora, era un brazo cultural y político, un intermediario entre el gobierno y la población. Las estrellas que aparecían en sus pantallas alcanzaban la fama absoluta. Las que desaparecían simplemente quedaban fuera del mapa. Irma Serrano, que hasta ese momento aparecía en programas, galas y espacios musicales, comenzó a notar el cambio. Invitaciones que antes eran rutinarias se cancelaban, proyectos que ya estaban acordados se postergaban indefinidamente. Su nombre dejó de figurar en la programación habitual de la cadena. No hubo un comunicado oficial de veto, pero la maquinaria del silencio ya estaba en marcha. Este silenciamiento coincidió además con el momento en que Serrano empezó a desafiar abiertamente los límites morales del país. Con su teatro Fru Fru, se atrevió a producir obras como Naná, inspirada en la novela de Émile Zola, con escenas de erotismo y crítica social. En 1973, México era un país conservador, fuertemente influenciado por valores católicos y normas no escritas sobre lo que se podía mostrar. Su obra fue un escándalo absoluto. Algunos sectores de la sociedad exigieron censura, otros simplemente se negaron a proyectarla. Para Televisa, una artista con esa carga de polémica y con conflictos directos en la cúspide política no era precisamente una figura cómoda. A esto se sumó otro elemento. Irma Serrano no se callaba. A diferencia de muchas figuras que aceptaban vetos con silencio, ella confrontaba públicamente a quienes la excluían. Se burlaba de periodistas, ridiculizaba a directivos y hacía declaraciones explosivas en entrevistas. Con el tiempo, esa actitud la convirtió en una figura incómoda tanto para el poder político como para los ejecutivos de Televisa, que preferían mantener una imagen controlada y alineada con los valores del sistema. En el terreno interno de la televisión se habla también de roces personales con Raúl Velasco, el conductor más influyente de Televisa en la época. Según crónicas populares, Velasco
tuvo un fuerte enfrentamiento con Serrano, incluso al punto de que ella lo habría amenazado simbólicamente en su propia casa rodeada de sus tigres. Aunque esta anécdota tiene tintes legendarios, ilustra el grado de tensión personal que existía entre Serrano y figuras clave de la empresa. Cuando alguien se peleaba con Velasco, quedaba fuera de Siempre en Domingo, y quedar fuera de ese programa era literalmente desaparecer de la televisión nacional. Poco a poco, Irma Serrano fue quedando marginada de los grandes foros televisivos, mientras otras figuras de su generación consolidaban su imagen en la pantalla chica. Ella se refugiaba en el teatro y luego en la política, convirtiéndose en diputada y senadora, pero ya fuera del circuito televisivo dominante. Cuando muchos pensaban que su historia ya había alcanzado todos los extremos posibles, Irma Serrano sorprendió una vez más, dio el salto a la política. En los años 90 se integró activamente a la vida pública y fue electa senadora de la República por Chiapas, su tierra natal. Su incursión no fue una anécdota pasajera ni un simple gesto mediático. Ocupó un cargo real, desde donde defendió temas locales, criticó a estructuras establecidas y mantuvo el mismo estilo provocador que la había hecho famosa en el entretenimiento. Su presencia en el Senado rompía esquemas, llegaba con vestuarios llamativos, hablaba sin filtros y desafiaba la solemnidad de la política mexicana. No era una figura decorativa, usaba su fama y carácter para hacerse escuchar. Esa etapa la consolidó como una mujer capaz de moverse con autoridad en espacios donde pocos artistas habían llegado antes. Sin embargo, la misma rebeldía que la llevó al poder fue la que en muchos casos la aisló de los grupos que dominaban la industria mediática y política. Décadas después de haber sacudido escenarios, cámaras y tribunas, el rugido de la tigresa se apagó. La madrugada del 1 de marzo de 2023, en su natal Chiapas, Irma Serrano murió a los 89 años a causa de un infarto fulminante. Según su familia, empezó a sentirse mal durante la noche y fue trasladada a un hospital local donde falleció sin largas agonías ni intervenciones prolongadas. Su partida fue rápida, directa, tan inesperada como muchas de sus apariciones públicas. Su cuerpo fue cremado en un acto íntimo y, a diferencia de otras figuras del espectáculo, no hubo homenajes televisivos multitudinarios ni especiales en cadena nacional. Su despedida fue sobria, familiar, con reconocimiento en círculos culturales y teatrales, pero sin la maquinaria mediática que alguna vez la acompañó y después la silenció. La vida de Irma Serrano fue un choque frontal con los límites de su tiempo. Cantante, actriz, productora, empresaria, política y símbolo de rebeldía. Nunca aceptó ser lo que el sistema esperaba de una mujer en el México conservador de su época. Desde sus escándalos amorosos con el poder hasta su manejo del teatro frou-frou, desafió a la moral pública, a Televisa, a los políticos y a los medios más influyentes. Por eso su historia es incómoda. Evidencia cómo en la industria del entretenimiento y en la política mexicana la fama y el poder no siempre van de la mano con la libertad. Ella no fue parte del juego, lo cuestionó. Su muerte no fue solo el cierre de una vida, sino el fin de un capítulo histórico, de una mujer que atravesó la cultura popular y la política con la fuerza de un huracán. Hoy su figura sigue provocando debate. ¿Fue incomprendida, castigada o simplemente demasiado adelantada a su época? Tal vez fue todo eso y más. Irma Serrano no pidió permiso, no bajó la cabeza y no siguió el guión. Por eso la amaron y también la temieron, y por eso intentaron callarla. Pero el eco de su voz, su mirada desafiante y su historia irrepetible sigue resonando como recordatorio de que hay figuras que no se apagan con el tiempo, se convierten en mitos. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta impactante historia? Te leo en comentarios. Si deseas conocer más datos interesantes como los vistos en este video, te animo a unirte a nosotros suscribiéndote al canal, dando like a este video y comentando qué te ha parecido el contenido. Gracias por ver. Hasta la próxima.